ya tiene número de ISBN, el libro es un libro que la semana que viene ya lo vamos a colgar en la página de las jornadas, se los vamos a mandar a cada uno de ustedes por correo electrónico, a todos los inscriptos a nuestro segundo congreso y sexta jornada de didáctica de la fonética y la fonología de lenguas extranjeras, para que tengan para leerlo, para citarlo, para trabajarlo, porque es un libro realmente que vale la pena consultar y que vale la pena tener. Y el formato digital lo hace muy fácil para poder compartir también. Así que querría agradecer muchísimo a Roxana, porque Roxana realmente fue el verdadero motor de este libro. Quiero agradecer enormemente a los autores, las autoras. Saben que el libro tiene más autores que quienes van a presentarse hoy. Lo que pasa es que algunos de los autores del libro presentaron otras cosas en estas jornadas y nos pidieron no presentar dos veces, para no tener que preparar dos veces. Pedro, perdón, disculpen esta desprolijidad. Pedro, me está diciendo Amanda que por error hizo a vos anfitrión y que tenés que hacer anfitrión a Humanidades 1, 2, 3, por favor. Vos sos el único que puede hacerlo. Disculpen, pero fue un error humano, después de tanto trabajo de 2 días incansables. Bien, entonces les decía que realmente Roxana hizo un trabajo enorme en la selección, en la corrección. Cada uno de los autores ha escrito realmente trabajos muy interesantes. Yo ya el libro lo leí todo 2 veces, así que puedo decirlo con conocimiento de causa, así que van a tenerlo ahí para trabajarlo, para sus investigaciones, sus clases, sus papers. Lo único que, como les decía más temprano, lo que les pido es que lo citen el libro, así el libro aumenta el número de citaciones y cada uno de sus autores aumenta el número de citaciones, lo cual por supuesto los ayuda muchísimo en su carrera. Lo que nos pasó también este año es que la Universidad Nacional del Comahue convocó a otro congreso de fonética, que no es de didáctica de la fonética y la fonología. Eso nosotros fuimos los pioneros y los seguimos respetando, pero sí un congreso de fonética que también es rotativo, lo hicieron en la Universidad de La Plata, ahora en la Universidad de Comahue, no me acuerdo si en alguna otra universidad. Con esto de la pandemia se superponía con el nuestro, era prácticamente a la misma fecha, entonces para no complicar las cosas, lo que hicimos nosotras, realmente no nos costaba nada, somos 2 universidades amigas, 2 universidades nacionales, lo que hicimos fue correr nuestras jornadas para mayo, junio, ahora terminó siendo principios de junio, para tener en el primer cuatrimestre las de didáctica, la fonética y la fonología, y en el segundo cuatrimestre las de fonética de la Universidad de Comahue. Así que buenamente terminó saliendo todo bien, tuvimos una inscripción de 300 personas en esta jornada, fueron formando parte de las jornadas a lo largo de las distintas mesas, paneles, mesas de comunicaciones, realmente tuvimos una asistencia enorme en cada una de las cosas que ofrecimos, así que estamos muy, muy contentos con la concreción de estas jornadas, con este formato. Lamentamos que Carly no haya podido estar por cuestiones de salud, a María Amalia le pasó lo mismo, pero bueno, los esperaremos para dentro de 2 años, haremos nuestras 7ª jornadas, tercer congreso de didáctica de la fonética y la fonología de lenguas extranjeras en el año 2024, porque el año que viene, como todos los años impares, tendremos nuestras jornadas de literatura y medios audiovisuales en lenguas extranjeras. Así que bueno, sin más, quiero agradecer a todos la presencia. La semana que viene vamos a ir, a medida que nos vayan llegando las grabaciones y demás, también algunos moderadores de ayer
nos están empezando a mandar ya el resumen de cada una de las mesas de comunicaciones. En cuanto tengamos el resumen de todas las mesas de comunicaciones, también los vamos a ir subiendo. Por supuesto, el libro lo vamos a subir el lunes, porque el libro ya lo tenemos listo, y sobre todo pasarles los datos de edición y el número de ISBN, los autores, para que lo puedan cargar en su currículum. Así que, bueno, nada, es un momento de celebración iba a decir de amistad, y yo creo que sí, tengo que decir de amistad, de este grupo humano que cada 2 años nos encontramos, ya nos conocemos, ya hace un montón de años que estamos trabajando en conjunto, y cada vez la verdad es que las jornadas nos salen más lindas, debo decirlo. Ahora sí, le paso la palabra a Roxana, que es quien va a moderar el lanzamiento del libro, y les deseo a todos que la disfruten. Muchas gracias, Gabriela, por esto, y a la universidad también le agradezco, a tus colaboradores, Amanda, Nicolás, a Rodrigo, al profesor Rodrigo Jimeno, a todos, y los otros que están trabajando también, que no estamos mencionando. No debemos olvidar a David Rosewarne, que está en el extranjero, no en Inglaterra, en otro lugar, entonces él no podía colaborar, aunque estuvo ayer presente viendo algunas de nuestras charlas. Sí, esto es un evento en el que celebramos la amistad, porque cada vez nos conocemos más y nos queremos más. Es así. Parece Fox, me dejas solamente un paréntesis. Tenemos en las jornadas presencias de Brasil, de Colombia, de México, de Uruguay, de Inglaterra, de República Checa, además de todas las provincias argentinas, que son un montón. Así que yo dije un ejemplo, así como un imposible, tener a Jane Setter en persona hubiera sido imposible, y sin embargo tenerla virtualmente fue posible, y la pudimos disfrutar todos, y así como a ella, a cada uno de los extranjeros también, ¿no? Perdón. Bueno, estaba hablando de eso para cerrar ese punto, y como no hay mucho tiempo, quisiera pasar ya a lo que van a ser todos los invitados de hoy. Me parece que vamos a empezar con Pedro y Ubirata Alves, ¿sí? Bueno, ellos escribieron un capítulo que se llama Discussing the Emergence of L2 Speech Intelligibility on the Shared Role of Speakers and Listeners. Y entonces, no sé quién comienza primero, pero bueno, voy a comenzar por el profesor doctor Ubirata Kirchhoffel Alves, no sé cómo lo pronuncié mal. Está bien, está bien. Sí. Profesor asociado del programa de posgrado en Letras de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Coordinador adjunto del Laboratorio de Bilingüismo y Cognición Labico en la misma universidad. Docente invitado del doctorado en Letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Actualmente es coordinador de la Comisión Científica de Fonología de la Asociación Brasileña de Lingüística, ABRALIN. Sus temas de investigación versan sobre el proceso de desarrollo del componente fonético-fonológico y la didáctica de la fonética de las lenguas extranjeras. Y me parece que como esto es de a dos, va a ser como un baile, entonces presentemos al otro, a la bailarín, al otro bailarín. Al otro bailarín. Acá estamos con el doctor Pedro Luis Lucchini, postdoctorado en Lingüística de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Puerto Alegre, Brasil. Doctor en Letras, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. MA in ELT and Applied Linguistics, King's College, University of London, England. Profesor de inglés de la Universidad de Mar del Plata
y sus principales áreas de investigación son inteligibilidad fonológica, didáctica de la pronunciación en lengua segunda y lingüística aplicada. Entonces, los escuchamos, doctores. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al comité organizador de las jornadas por la invitación y por la puesta en marcha del libro, que me parece una idea súper interesante. Me encantó y me gustó el concepto este de amistad, porque ya son 6 o 7 años que estamos trabajando juntos en un mismo evento, siempre sintiéndonos muy cómodos y a gusto. Y bueno, también aprovecho para agradecer a la audiencia y a Vira, hablando de amistad. A través de la academia hemos desarrollado una amistad que nos ha permitido ir y venir a Brasil y Argentina, estudiar en ambos lugares y poder intercambiar experiencias. En esta oportunidad, el artículo que decidimos escribir es una extensión de un trabajo que realizamos en 2013 con Sarita Kennedy, con Sarah Kennedy, la señora de Pavel Trofimovich, en Canadá, en Concordia, cuando en el 2007 tuve la posibilidad de viajar por una beca para hacer un trabajo sobre inteligibilidad fonológica en ese contexto, en Montreal. En aquel entonces el trabajo en el 2013 estaba en una etapa incipiente, y estando allá con ella compartí la idea de compartirlo, de hacerlo juntos. Le gustó la idea y lo terminamos publicando eventualmente. En aquel caso también fue un estudio de caso, también vuelve a ser otro estudio de caso, y luego con Vira, volviendo y revisando materiales, siendo que estamos los dos trabajando también en esta área de que es la inteligibilidad fonológica, decidimos expandir el trabajo aquel del 2013 que habíamos iniciado con Sarita, y analizar otros extractos de las grabaciones que yo traje en su momento de la India, y seguir analizándolas, pero con una mirada un poco más actual, y una mirada más basada no solamente en el hablante, que es lo que generalmente los estudios de inteligibilidad fonológica en interacción se focalizan, sino en abrirlo también, abrir las puertas al estudio del oyente, y revalorizar tanto el rol del oyente como del hablante. Por lo tanto, insistimos en el concepto de inteligibilidad fonológica como un constructo compartido. Eso por un lado. Las grabaciones en las cuales trabajamos son grabaciones de una charla genuina que tuve en el 2006, en una oportunidad donde pude viajar a la India con 2 alumnos avanzados de una maestría en literatura de la Universidad de Punjab, en Chandigarh, en el norte de la India. Me pareció interesante grabarme con ellos y ser yo un participante, y experimentar desde la piel del oyente y desde la interacción misma, qué se siente cuando existen quiebres en la comunicación por fallas en la percepción, en la interpretación y en la comprensión, en el entendimiento, y después analizar esos datos, y con esa mirada interna y con una mirada externa poder llegar a alguna conclusión. Entonces fue así como hicimos una grabación de 2 horas en la que charlamos acerca del territorio de la India, el territorio de la Argentina, temas como la educación en la India, la educación acá. Hablamos también de los matrimonios arreglados, el concepto de la muerte desde la mirada filosófica por ahí de la India, el concepto de la vida y la muerte nuestra también acá en Argentina. Fuimos recorriendo diferentes temas. Mientras tanto iban surgiendo quiebres en la comunicación, más que nada por parte mía, por falta de comprensión. Seguramente, y luego del análisis nos dimos cuenta, que falta de familiaridad con ese acento, porque no había estado nunca expuesto a ese acento particular hindú, y sobre todo porque los 2 alumnos que interactuaban conmigo en su momento, uno era de la zona rural y otro era de la zona urbana, y hay una diferencia social y digamos de acentos también, dialectal, entre un lugar y el otro. Por ejemplo, en la zona rural, palabras que comienzan con la consonante s, por ejemplo, las sibilantes, en lugar de ser, por ejemplo, social, terminan pronunciándolo social. Entonces, hasta que pude adaptarme y acomodar mi sistema perceptivo para poder reconocer que eso era un recurrente, me llevó
un tiempo. Y fue así como que, por ejemplo, en una de las interacciones surge, a ver si les puedo mostrar rápidamente, no sé si lo pueden ver, acá lo que estamos mostrando acá, esto está en el texto, es uno de los extractos que analizamos, en donde surge la palabra 7 such territories, Union Territories. Bueno, cuando primero lo pronuncia, escucho la palabra Shewan. Interesantemente, cuando a uno le ocurre una cuestión de este tipo, por lo menos pasó en mi caso, pero después la literatura me dice que es consistente, que es congruente con lo que pasa en otras situaciones, uno recurre a buscar esa palabra en el léxico que uno tiene, en el repertorio léxico. Primero la busca en inglés, obviamente en la lengua que está uno comunicándose, pero después intuitivamente, como no la pude encontrar, me fui al español. Cuando voy al español, sin saber que eso no correspondió, porque de ninguna manera este hablante hindú dar una palabra en español, se me vino la palabra yegua. Entonces, yegua con yewen, y en ese contexto no pegaba, así que pasaron unos cuantos segundos de pausa, en la cual vuelven a insistir, porque se dieron cuenta que no entendía esa palabra, y bueno, esta persona, este alumno que venía de la zona rural, intenta modificar y readaptar esa pronunciación que seguramente él se dio cuenta que estaba errónea, y sale con unas producciones como por ejemplo Shewen, Shewen, Swewen, para lo cual tampoco puedo responder. Interviene el tercer hablante, el amigo, que obviamente por ser conocido, por ser amigo y por compartir el L1, me traduce la palabra, tampoco la puedo descifrar porque la B la transforman en wa, en semiverbo de wa, quedó sewen, hasta que me dicen 5, 6, 7, pero eso me lo dice el primero, o sea que el 6 también se transforma en shiks, eso es 5, 6, 7. Sigo sin entender hasta que eventualmente llego a la palabra. Cuando llego a la palabra, fíjense hacia el final, cuando le vuelvo a hacer un recast para que pueda recuperar la palabra y que la aprenda a pronunciar bien, porque de esa manera yo no la voy a poder entender por lo menos, me dice, yeah, now you understood, diciendo, vos tenés la culpa ahora, entendiste, después de tanto esfuerzo. Bueno, este tipo de situaciones refuerzan el concepto de inteligibilidad, el tema de la importancia de los sonidos, en esto de garantizar la inteligibilidad mutua entre hablantes no nativos del inglés. En el trabajo expandimos y extendemos esta noción que en su momento, bueno, confirmada por Jenkins en el 2000, con su lengua franca core, la extendemos y ampliamos las categorías, volvemos a reforzar y hacer hincapié en la importancia del acento léxico, al mismo tiempo que la parte segmental, y por supuesto la localización del acento nuclear como pivot principal de lo que es inteligibilidad y de lo que es comprensibilidad. Ahora les paso la palabra a Vida para que comente acerca del marco metodológico por ahí del estudio, siendo que fue un estudio de caso, puramente y netamente cualitativo, que expanda en estas nociones y que aborde también algunas implicancias pedagógicas que están relacionadas con el objeto de estudio del trabajo. Bueno, buenas tardes. Entonces, ante todo, me gustaría agradecerles por la oportunidad también de formar parte de estas jornadas y también de este capítulo. Pedro, no sé si todavía estás compartiendo pantalla, no puedo ver. Bueno, mejor. Entonces, me gustaría hablarles de las implicancias teóricas, metodológicas y pedagógicas del análisis que llevamos a cabo en el capítulo. En términos de implicancias teóricas, se ve claramente que el constructo de inteligibilidad es un constructo compartido. Mucho ya se ha hablado sobre inteligibilidad, pero muchas veces uno piensa que inteligibilidad solo está en el habla o solo está en el hablante. La verdad es que la inteligibilidad es un constructo que emerge desde la interacción, desde la conversación. Así que no es solo responsabilidad del hablante, sino también del oyente. Y más allá que eso, también juega un rol fundamental el conocimiento
que ambas partes tienen sobre el tópico de conversación, el interés de comunicarse, si no hay prejuicios y todas las variables sociales y también sociolingüísticas que también pueden tener un lugar y jugar un rol en este escenario de conversación. Así que la verdad es que no puedo decir que mi habla es inteligible, porque mi habla puede ser inteligible en la percepción de alguien, ¿sí? Siempre que pienso en inteligibilidad, tengo que pensar en mi habla, pero también en el oyente que me está escuchando, porque es un constructo compartido, que entonces va a cambiar cuando consideramos las distintas partes que tienen lugar en esta conversación. Eso nos lleva también a la discusión de las implicancias metodológicas del estudio, porque como vimos, tuvimos este cuidado de analizar todo el episodio de conversación. No solamente un problema de pronunciación que puede haber causado como si fuera un cierre en la comunicación. No. Es importante considerar el habla a partir de este contexto cualitativo, y en ese sentido el estudio cualitativo que llevamos a cabo nos mostró una serie de variables que quizás si hubiéramos estudiado solo los episodios con problemas de comunicación en un sentido más laboratorial, no hubiéramos nos dado cuenta de muchas cosas que pasaron en aquel momento, en aquella situación, que la verdad son muy importantes. No les estoy diciendo que no debemos llevar a cabo estudios laboratoriales. La verdad, ayer, por ejemplo, yo presenté un estudio laboratorial sobre inteligibilidad. Al mismo tiempo, a su vez, pienso que los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos pueden conversar entre ellos. Y en ese sentido, la verdad, el análisis de las conversaciones que presentamos a lo largo del capítulo nos muestra que hay mucho que discutir cuando uno considera solo, por ejemplo, 5 minutos de habla, porque hay muchas variables involucradas en eso, ¿sí? Bueno, sobre las implicancias pedagógicas, nos parece que el análisis de las conversaciones nos trae básicamente 3 aspectos que son muy importantes sobre la enseñanza de la pronunciación. Primeramente, obviamente la enseñanza de pronunciación tiene que ver con el desarrollo del habla. Eso todos sabemos, ¿sí? El tema es que generalmente cuando hablamos de enseñanza de pronunciación se piensa siempre en el habla. Pero más allá que eso, también es enseñar pronunciación, también es enseñar a escuchar. Porque la escucha es una de las habilidades más importantes también en el aula de los componentes fonético-fonológicos, porque la verdad, el alumno tiene que estar expuesto a distintas variedades del idioma. Por ejemplo, no solo el inglés americano, el inglés británico, pero el inglés hablado por distintos hablantes de distintas partes, o inglés como lengua franca, en el sentido de que uno no está estudiando un idioma solo para conversar con una persona en específico, pero también para hablar y comunicarse con personas de distintas nacionalidades y distintos backgrounds. Y en ese sentido también es importante desarrollar estrategias de interacción, ¿sí? La enseñanza de pronunciación tiene que jugar este rol. Lo que vimos en los diálogos de Pedro con los 2 estudiantes es que los estudiantes no tenían
problemas para entenderle a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro siempre les hablaba con frases muy cortas, con pausas, porque claro, Pedro es un profesor. Los profesores sabemos cómo adaptar el aula en el sentido de que podamos ayudarlos a los alumnos o a los oyentes a entender lo que vamos a decir. En ese sentido, enseñar al alumno a también colaborar con el oyente, especialmente cuando el oyente no tiene un nivel de dominio del idioma tan alto, es una estrategia importante, ¿sí? Y eso va más allá del habla, y eso va más allá de la escucha. Eso, en la verdad, junta los dos componentes en el sentido de que les enseña a los alumnos de que la interacción es, la verdad, una negociación. Así que nos parece también que la enseñanza de pronunciación también involucra la enseñanza de la negociación en la interacción. Bueno, creo que es eso. Les agradezco por la paciencia y bueno, después creo que habrá un tiempo para preguntas. Muchas gracias. Micrófono, Roxana. Ahí está, perdón. Muchas gracias, Ubirata, muchas gracias, Pedro. Hermosa la disertación y hermoso lo que escribieron en el libro. Y muy gracioso también la selección que hizo Pedro, que es muy graciosa, lo que pasó con la palabra yegua, ¿no? Todo lo que implica y viene a la mente de una persona de Argentina o de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Sí hay que tener en cuenta el problema de los acentos, el saber escucharlo, y esto tiene implicancias en cuanto a la enseñanza y a los exámenes de listening comprehension, de comprensión auditiva, que son tan importantes. Bueno, eso era lo que quería decir, y ahora vamos a pasar, hay mucho más para decir, pero no, veremos si hay preguntas. Ahora vamos a pasar a la próxima profesora, que es la licenciada Silvana Garófalo. Entonces ahora voy a leer su biodata. Silvana Garófalo es profesora de inglés, egresada del Joaquín B. González, es licenciada en inglés, especialista en didáctica específica en del Instituto Joaquín B. González, especialista docente de nivel superior en educación y TIC por el Infod, tiene maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la Universidad de San Martín, que es la casa que nos convoca hoy, es profesora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 18 de Banfield, del Instituto de Formación Docente número 100 de Avellaneda, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de San Martín, miembro de equipos de investigación del Infod, UNTREF, la Universidad de Quilmes, etc. Y por supuesto ella estaba al frente de un equipo de profesoras, de las cuales es formadora, y entonces hicieron este trabajo tan interesante en conjunto, que ella revisó, alentó, y haciendo sus sugerencias tan pertinentes. Muchas gracias, Silvana. Esperamos ahora tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos, y bueno, para comenzar, desde ya muchísimas gracias por este espacio, y por la invitación en su momento a participar para colaborar con la edición del libro. Y bueno, mi pequeña intervención hoy, en nombre también del equipo, que ahora les voy a presentar, algunas por suerte nos están acompañando, son varias, tiene que ver, a diferencia un poco de la presentación anterior, bueno, les quiero comentar brevemente un poco la experiencia como invitación para una lectura futura, que creo que la van a disfrutar. En principio,
cuando nos convocaron en el 2020, no sé si todos se acuerdan, un año muy alocado, yo dije, bueno, ¿qué podemos presentar? ¿Qué tema? De hecho, mis áreas de investigación tienen que ver más con la lingüística variacionista y el análisis del discurso, no tanto con objetos específicos de la fonética y la fonología, más allá de que soy la materia didáctica. Y entonces ahí pensé, bueno, esta es una linda oportunidad, ¿no? Siempre desde la visión de la formación docente, en esta cuestión que la formación docente siempre está en interacción con la divulgación científica. Pero es un área que hay ciertos pruritos, o siempre estamos con un poquito con la teoría del déficit, sobre todo en los docentes de base, ¿no? Por suerte hoy por hoy hay distintos journals, están estas jornadas, hay más publicaciones, y este circuito se está enriqueciendo, ¿no? Se está haciendo cada vez más virtuoso. Pero siempre cuesta arrancar, ¿no? Siempre cuesta arrancar a los colegas, a los estudiantes que se reciben de una diplomatura o de una licenciatura, a publicar, sobre todo exponer sus trabajos frente a bueno, audiencias muy exigentes, sobre todo los colegas, ¿no? Que es lo que más nos cuesta. Entonces yo tomé esta invitación, realmente muy bien, siempre del grupo de Gabriela y del hermano de Roxana, para alentar a algunas alumnas que se quieran sumar a esta locura, y en un contexto no menor el 2020, porque ese fue un tema, no todo el mundo estaba con tiempo para nada, no querían saber de nada, de nada. Pero así todo, yo insistía, y dije, bueno, ¿por dónde arranco? Y bueno, esto de la virtualidad o la enseñanza remota, como nosotros la llamamos, ahora les voy a comentar, tenía que ver con las nuevas tecnologías. Entonces yo dije, bueno, a ver a quién podemos contactar, y primero pensé en una egresada de la diplomatura, Silvina Blanco, que hoy no está, que está haciendo justo su tesis sobre las TIC y la enseñanza de la pronunciación para la Universidad de La Matanza. Silvina, muy amablemente, más allá estaba embarazada en ese momento, me parece, ¿no? Diana, quiso participar, y así empezamos a pensar en otras alumnas, como Diana Kiefer, que trabaja en terciario, y Analía Urrutia Bustillo, ambas docentes de nivel terciario y egresadas de la diplomatura de acá de USAM. Bueno, teníamos el nivel terciario, el nivel secundario, y nos faltaba algo del nivel primario. Y ahí invitamos a unas alumnas del profesorado 18, donde yo doy clases, egresadas, Natalie Delves, que también ella tiene doble ciudadanía, es una alumna de ciudadanía inglesa, pero hizo el profesorado, su formación docente en la provincia de Buenos Aires. Así que se encantó con la idea, y otra colega que trabaja Phonics en primaria, en el Colegio Westminster. Entonces, bueno, a partir de ese equipo, sí, lo voy a compartir un poco más. No sé si Diana quiere saludar antes que me olvide, y Analía, están por allí. Hay muchas caritas. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias. Así que bueno, gracias Silvana, gracias bueno, Roxana y todos los que editaron, Leighton. Así que bueno, por esta oportunidad, y bueno, fue sí, un año difícil el 2020, pero bueno, a través bueno, de nuestros relatos, o lo que nosotros pudimos relatar allí en este capítulo del libro, allí relatamos bueno, cómo el uso de la tecnología, pudimos a través del uso de la tecnología, bueno, llevar a cabo nuestras clases, o en mi caso era ayudante del profesor, ¿sí? Mariano Maceo en fonética, así que bueno, estaba en ese momento realizando la inscripción, así que bueno, pude de esa manera, en este contexto de ASPO, de aislamiento social preventivo, bueno, y obligatorio, a través de TIC, y cómo, bueno, allí relatamos cómo hicimos, cómo pudimos sobrevivir and cope with al final de todo este proceso, ¿sí? Así que bueno, gracias nuevamente Silvana por la oportunidad. No, por favor, y gracias a ustedes por la confianza. Y no sé si Analía ya está o se tuvo que retirar, porque estaba Analía. Bueno, no lo dejamos para otro momento. Bueno, acá no sé si se ve, estamos compartiendo, ¿sí? El listado de las narradoras, de las distintas historias, se ve el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, Jimena Paula Martínez, Natalie Delves, Silvina Araceli Blanco, Diana Liderrex-Hitler y Analia Bustillo. Bueno, nuestro trabajo, como les comentaba,
bueno, es una compilación de narrativas, ahora vamos a decir por qué, de docentes de inglés lengua extranjera, en relación a la enseñanza y la fonología de las habilidades orales en los contextos de nivel primario, secundario y superior, durante el primer semestre de 2020, que fue cuando se cerró todo y no sabíamos dónde estábamos, ni hablábamos de nueva normalidad, para que tengan una idea. Bueno, ¿qué tratamos de hacer? Indagamos acerca de la selección de herramientas TIC adoptadas por los docentes y tratamos de analizar los pros y los contras de estos dispositivos en esta nueva modalidad de dictado de clase. Y tratamos de hacer una reflexión y evaluación del uso de esos recursos y también los procesos de aprendizaje y enseñanza relacionados a la modalidad de educación remota en emergencia sanitaria. Nosotras, en realidad, bueno, las palabras claves que guían el trabajo son inglés lengua extranjera, nueva normalidad, que es una frase que, bueno, ya ahora todos ya conocemos, enseñanza remota, pronunciación, habilidades orales. ¿Quiénes, dónde, cuándo y cómo? Bueno, como dijimos, son docentes graduadas hace poco de distintos profesorados de la provincia de Buenos Aires, el Presbítero Sáenz de Lomas, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 18 de Banfield, el 35 de Monte Grande y el 88 que se llama Paulo Freire, es el único que tiene nombre, de La Matanza. La mayoría son diplomadas de Pedagogía de la Fonética, con orientación en lengua inglesa, y para muchas fue la primera participación en un capítulo. Al universo de estudio, bueno, cursos de inglés, de lengua extranjera, en los 3 niveles que habíamos mencionado, y en instituciones de gestión privada y estatal de la provincia de Buenos Aires, dentro de La Matanza, Lomas de Zamora y Adrogué. El periodo de trabajo fue trataron de narrar las experiencias en el primer semestre 2020, en un contexto de enseñanza remota en emergencia sanitaria, es decir, el aislamiento total. Nosotros elegimos la expresión enseñanza remota precisamente porque es una modalidad que incluye diferentes dispositivos y formas de contacto, además de la virtualidad, cosa que tuvieron las narradoras que realizar. Como herramienta de indagación, en ese momento pensamos en apelar un poco a las prácticas, ¿no? al trabajo etnográfico, y decidimos adoptar la narrativa pedagógica, ¿no? Porque, bueno, precisamente en el momento de narrar, ¿no? Esta narración también permite sistematizar las experiencias, y así, bueno, podemos reflexionar e informar y dar cuenta de la enseñanza que hemos desarrollado, pero también la que vislumbramos a futuro. Bueno, el equipo de narradoras y las details, ¿no? Que ellas van a contar. Acá están en español, pero los títulos están en inglés. Jimena Martínez, el nivel primario, All on Board. El nivel secundario tenemos Silvina y Natalie. En el nivel terciario, Analía, aprender a enseñar en la educación superior a distancia. Y Diana, ayudando muy específico el trabajo de Diana, ayudando a los estudiantes a superar las dificultades subyacentes de pronunciación en lecciones virtuales. Un trabajo muy fino de soporte y de mejora de pronunciación de sus alumnos. Y bueno, mi rol fue de contactarlas, de coordinar el trabajo y de compilar y de sugerir el marco teórico y la herramienta de indagación, ¿no? Bueno, brevemente, bueno, las herramientas pedagógicas acá están listadas, que aparecen en las cintas narrativas y que después resultamos, bueno, distintas herramientas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, desde plataformas que todos conocemos, Zoom y Meet, como aplicaciones específicas como Kahoot, Duolingo, SoundCloud, y otras herramientas para socializar actividades. Un poco, digamos, lo que pudimos resaltar de las distintas experiencias en contextos totalmente diferentes, y es más, no todas se conocían en el grupo. ¿Cómo llevamos adelante esto? Bueno, nos íbamos reuniendo cada 3 semanas aproximadamente, y íbamos trabajando con los borradores, cada una con su borrador, pero bueno, nos juntábamos, y bueno, ahí empezó también un vínculo, ¿no? Un vínculo y un espacio de trabajo profesional. Y en ese momento, 2020, también fue un espacio de catarsis, ¿no? De contar todos los problemas que teníamos, pero también al mismo tiempo nos entusiasmaba porque, no sé si nos sentíamos útiles, pero sentíamos como que estábamos haciendo algo más allá de la locura de la pandemia, ¿no? Realmente lo sentimos así en el 2020. Ahora en el 2022, con el diario del lunes,
somos dos personas en la nueva normalidad, pero 2020 fue una locura. Muchas veces muchas quisieron dejar el trabajo, pero bueno, seguimos. Una bibliografía que usamos mucho en la diplomatura es Pennington y Revell, y ellos tienen un capítulo, ¿no?, en el cual determinan, ¿no?, los distintos usos de las tecnologías, y ellos los dividen en tecnologías como generales y otras herramientas de entrenamiento de pronunciación asistida por computadora, que en inglés es CAPT, que realmente creo que la única que utilizó estas herramientas fue Diana, ¿no? Pero bueno, como para una cuestión más técnica. En síntesis, las distintas narrativas, que son 5, con estilos diferentes, pero me parece que muestran un abanico de lo real, ¿no?, de la enseñanza en el llano, ¿no?, de docentes que son recientemente graduados o se están formando, quieren pertenecer a la comunidad académica, y bueno, toman esta oportunidad, bueno, desde la narrativa, y en un contexto tan difícil como la pandemia, bueno, lo que pudimos ver en este pasaje, en nuestra experiencia como investigadora, podemos decir, de la narrativa docente, bueno, vimos que en todas las trayectorias hubo marchas y contramarchas, ¿no? Como esta palabra que aprendimos, un proceso dinámico. Primero, los alumnos por ahí tenían clases una vez por semana, después no, cada 15 días, bueno, distintos cambios, en primaria, secundaria y terciaria, no importa el nivel. Obviamente hubo adaptaciones múltiples de horarios, contenidos, formatos, modalidades. Si no tenían las computadoras, la cooperadora ayudaba a conseguir la computadora. Si no tenían datos, tal vez los profesores conseguían datos para los alumnos. ¿Qué pasaba con la plataforma del Infot? ¿Qué pasaba con los alumnos que no podían tener clases? Bueno, se armaron nuevos equipos de trabajo, como el nuestro. Nosotros ya tenemos un equipo nuevo de trabajo. Ya tenemos, hasta el WhatsApp todavía tenemos un equipo de trabajo, con técnicos, con preceptores, con padres, con colegas, inclusive con colegas que nunca habíamos trabajado. ¿No les pasó en pandemia que empezaron a tener vínculos con colegas y a trabajar en serio, ¿no? Y como yo les comentaba, el proyecto de escritura fue un grupo de apoyo, un grupo de catarsis y de sostén. Como en algún momento decimos en el libro, que the writing team sessions became a kind of remote teacher's emotional day. Inclusive coincidió en una de las reuniones con el Día del Maestro, que para sorpresa de Jimena, una vecinita le tocó el timbre y le alcanzó un ramo de flores, y se puso a llorar, y nos vino a contar eso y terminamos todas llorando. No es un golpe bajo, pero las maestras de primaria extrañaban el contacto con los compañeros. Así que para que tengan una idea. Bueno, eso es más que nada, digamos, un poco la síntesis, ¿no?, de nuestro trabajo. Yo no sé ahora cómo puedo salir de acá. No sé si me olvidé de algo. Diana, si quieres comentar algo más. No sé nada más. No. Así que bueno, y por otro lado, como profesora de, gracias, como profesora de la diplomatura, y generalmente nuestra materia termina con algún escrito académico, desarrollamos una escritura académica. Bueno, es importante que todas las instituciones, no importa si licenciatura, maestría, diplomatura, implementen instancias para invitar a los alumnos y crear espacios como este para empezar en la divulgación científica, que no es una cuestión alejada para expertos, sino que hay que meterse, como todo se aprende haciendo, y bueno, más si uno tiene ¿no?, un espacio cuidado como este, y buena predisposición. Así que bueno, la idea es continuar con otros capítulos y con otras ponencias, como estamos viendo también en estas jornadas, que siempre hay first time presenters, ¿no? Así que bueno, y eso nos gusta porque es parte de la parte social, ¿no? Además de la académica, que disfrutamos mucho, ¿no? Vemos distintos colegas y demás. Pero está bueno la renovación un poco, ¿no? Y las chicas que no creían que iba a salir, así que cuando vean el PDF van a hacer una fiesta, me parece. Algunas. Bueno, eso es lo que queríamos comentarles, y que bueno, que sea una invitación para las compañeras, para los colegas, a esta lectura que me parece que, más allá de lo emotivo, tiene mucho de verdadero, y dentro de todo nos ayudó a sostenernos en un momento realmente de caos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvana. Excelente
Te hago extensivo este saludo a tus alumnas y las felicitaciones, ahora que están acá presentes. Bueno, y acá se ve lo que es el trabajo de una profesora de didáctica, de metodología. Ella misma dijo que cada 3 semanas se reunían, supongo que por Zoom, pero se reunían. Es todo trabajo extra, ¿no? Además el de conseguir toda la información, sugerir herramientas, buscar, ¿sí? Y editar lo que ellas escriben. Bueno, extraordinario esto, me encantó, y las alumnas ya tienen sus propias producciones, ya son autoras, ¿sí? Figuran en nuestro libro. Muy bien, me olvidé decir cuál era el título del capítulo del que habló Silvana. Facing the New Normal, The Tales of the Trade. Esto es lo que escuchamos recién. Y ahora vamos a escuchar a la profesora, a la magíster Caldiz. El título de su trabajo es On the Communicative Impacts of Prominence Allocation, an English-Spanish Analysis of Negative Utterances. Y ahora los datos de ella. Adriana Caldiz, ¿estás acá, Adriana? Sí, estoy, sí. Bien. Adriana Caldiz se graduó como traductor público y profesora en lengua y literatura inglesas en la Universidad de La Plata y obtuvo su título de magíster en análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2009 participa en proyectos de investigación de esta última universidad. Sus investigaciones se centran en el rol de la entonación del discurso en el campo de la semántica argumentativa y han sido objeto de publicaciones en capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Entre los años 2013 y 2019 coordinó el grupo de estudios fonológicos GREFO, perteneciente al Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, grupo al cual sigue perteneciendo como miembro senior. Y creo que fue una de las personas que creó el grupo, si no... Sí, es verdad. ¿verdad? ¿Sí? Fuimos 4 profesoras que teníamos muchas ganas de hacer cosas juntas y bueno, y de empezar a compartir, como en este momento que estamos compartiendo y conociéndonos todos, y esto es importantísimo, porque las ideas de todos, los aportes de todos nos hacen crecer, ¿no? Y bueno, en estas enriquece. jornadas ustedes presentaron al grupo, ¿verdad? En estas jornadas presentamos al grupo, presentamos el corpus, el Cordeva, que es fruto del trabajo del grupo, que es una colección de 24 conversaciones con sus transcripciones y documentos de audio de libre acceso en el portal Arcas. Estoy pasando el chivo. En el portal Arcas. En español, ¿verdad? En español, es el español de Buenos Aires. Se trata de conversaciones no guiadas, espontáneas, de hablantes de la provincia de Buenos Aires, no necesariamente de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires. Tenemos todas las, no sé, las aspiraciones de la ESE, características nuestras. Y este corpus es de reciente lanzamiento, sigue creciendo, tenemos 20 conversaciones más para subir al Arcas, pero ya está disponible para todos aquellos investigadores que quieran tener material auténtico y ya transcripto y, bueno, listo para explorar. ¿Dónde se encuentra ese material? ¿De dónde se puede...? Se encuentra en la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, portal Arcas. El corpus se llama Cordeva, Corpus de Buenos Aires, y es de libre acceso. Muchas gracias. Entonces comenzamos con tu ponencia. Bueno, muchas voy gracias. a compartir, no, gracias a vos, Roxana. Voy a compartir pantalla, no sé si la ven. Todavía no. A ver, esperemos un segundito. ¿No? Esperen. A ver ahora. No sé si estoy habilitada para hacerlo. Entonces, a ver, vamos yo a ver, pedí la habilitación, pero no sé si... A ver, tengo... ¿usted puede ver cómo se hace para habilitar? No, le tienen que dar host a ella. Tiene que hacer host. ¿Ahí? Sí, ahí está. Ahí se ve, perfecto. Gracias a mi nuera que está acá, Julia Arzuaga, que también es miembro del Grefo. Es profesora también de fonética inglesa. Bueno. Y fue alumna nuestra. Fue alumna de ustedes en la especialización, sí. Así es.
Bueno, primero que nada te quiero agradecer, Roxana, por haberte acordado de nosotros, de mí, ¿no? Para esta publicación, porque a mí me pasó algo muy particular con esto, pero muy cortito, lo voy a hacer cortito. Yo venía haciendo análisis del discurso, de la entonación, ¿no? En el área de la semántica integrada, como ya contaste vos, pero medio que me había alejado de la didáctica, de la fonética, que es en lo que yo trabajé siempre. Y esto me despertó las ganas de seguir haciendo algo dentro de este campo. Así que con el Grefo estamos pensando, ya proyectando cosas para a futuro relacionadas con la didáctica de la fonética. Bueno, y como el trabajo lo escribí en inglés y traduje el PowerPoint, me van a perdonar, pero el título quedó muy feo en español. En español se llama de esta manera: la importancia de la distribución de prominencia, a propósito de patrones acentuales de estructuras not plus verb y no más verbo, estudio comparativo de enunciados en inglés y en español, que incluye 4 tipos de negaciones. Yo les voy a contar algo que todos conocen, pero también tengo en cuenta que hay gente no experta o estudiantes escuchando esta presentación, que también van a leer el capítulo, pero por ahí les ayuda como una pista previa, una mirada previa. Bueno, ahora tengo que pasar de diapositiva y no puedo. Porque no lo puse en presentación, discúlpenme. A ver. Julián, ya está. Ya le iba a llamar a mi nuera. Bueno, todos sabemos que las melodías del habla acarrean instrucciones semánticas que forman parte del sistema de la lengua, que se asimilan durante el proceso de adquisición del lenguaje. A ver un segundito porque no veo mi pantalla. Acá está. Y que no siempre son transferibles sin costo en una lengua. Según, citando a Chan, la prominencia juega un rol crucial en la inteligibilidad de los mensajes, dado que no solo nos asiste en la identificación de las palabras individuales, sino que también nos permite reconocer las partes más destacadas de los enunciados. A diferencia del inglés, el español tiende a reacentuar palabras repetidas o información dada. Prefiere producir el acento nuclear al final del grupo tonal. Veamos este ejemplo que se lo pedí prestado el libro de Walde. ¿Te gusta café con azúcar o sin azúcar? Nosotros repetimos azúcar, reacentuamos azúcar. No decimos, ¿te gusta el café con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar suena como que uno está ejerciendo un dominio lingüístico. Mientras que en inglés suena totalmente normal decir, ¿do you like your coffee with sugar or without sugar? Sin acentuar, sin hacer sugar prominente. Otra característica del español es que reacomoda con facilidad los constituyentes de la oración, cosa que no ocurre en inglés, ya que el español es una lengua flexible, mientras que el inglés es una lengua plástica. ¿Qué quiero decir con esto? El español es flexible, y cito a Walde, esto lo voy a leer en inglés y si quieren lo traduzco. Spanish, like other Romance languages, prefers to make use of word order instead of shifting the nuclear accent to a non-final word. Y Crittenden dice, Italian and Spanish are 2 languages that rely in word order, in word order variation, and to a lesser extent on clefting for narrow focus. O sea que el español parece que realizará un esfuerzo el hablante de español en hacer que el núcleo permanezca al final del grupo tonal. El inglés, a diferencia del español, es plástico. In English, narrow focus is expressed without altering the order of constituents in the sentence. Eso lo dice Walde. Y Crittenden nos dice, when we come to consider narrow focus, we find that many languages are like English in allowing the nucleus to move up and down an intonation group according to the demands of contrast and of new and old information. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en español podemos decir una chica me llamó ayer, te llamó ayer una chica ayer te llamó, y reacomodamos el orden de los constituyentes. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la negación? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Y en inglés decimos, a girl phoned you yesterday, a girl phoned you yesterday, a girl phoned you yesterday, y vamos cambiando la posición del acento nuclear. Sin embargo,
el dislocamiento del núcleo sí que es un fenómeno posible en español. Eso no quiere decir que no sea posible, pero es un fenómeno que es percibido e interpretado como una forma marcada, que tiene un alto grado de polifonía, un alto matiz polifónico. Este ejemplo que extraje del Cordeva presenta una enunciación negativa, y fíjense que tiene la unidad tonal en la que me enfoco es la que está en negrita, presenta un desplazamiento del núcleo hacia la izquierda. Él era encargado y ahora va de empleado, y no le bajan el sueldo. Este enunciado muestra un posicionamiento subjetivo de sorpresa por parte del locutor, pero al mismo tiempo, en ese no le bajan el sueldo, evoca un punto de vista positivo, que podría describirse o expresarse de esta manera: se esperaba que le bajaran el sueldo ante esa circunstancia. Bueno, ¿cuáles son las preguntas entonces que este estudio intenta responder? Primeramente quiero decirles que antes de leer las preguntas, que a mí me interesa muchísimo crear conciencia, despertar conciencia en el futuro docente o en el docente que actualmente está trabajando también en la importancia de la enseñanza de la pronunciación y sobre todo de lo suprasegmental. Porque sabemos qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos a un hablante no nativo, de por ejemplo de español, sabemos qué es lo que pasa cuando algo no está bien pronunciado, pero no alcanzamos a percibir cuál es el error, si el error ocurre a nivel suprasegmental, es decir, lo decodificamos a la luz del acervo lingüístico nuestro. Y lo mismo pasa, bueno, con un hablante de inglés que escucha a un hablante argentino de pronto utilizar un montón de tonos circunflejos, y parecemos muy sorprendidos cuando hablamos inglés con tantos tonos circunflejos si los transferimos al inglés. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que gatillan este estudio? ¿En qué medida la distribución de prominencia... Perdón, ¿me escuchan bien o me escuchan muy bajito? No escucho nada. Perfecto, perfecto. Ah, bueno. Muchísimas gracias. ¿En qué medida la distribución de prominencia difiere en enunciados que cuentan con la estructura not plus verb en inglés y no más verbo en español? ¿Existe alguna correlación entre el tipo de negación y la distribución de la prominencia? ¿La transferencia del patrón de prominencia de L1 a L2 es una causa real de interferencias en la comunicación? ¿Cuál es la hipótesis? Mi hipótesis es que la distribución de prominencia en las configuraciones adverbio de negación no, not, más verbo en español e inglés es significativamente diferente. Partí de esa hipótesis. Su transferencia por parte de estudiantes de ILSE y ELSE podría causar problemas en la comprensión de los enunciados, y es probable que exista una correlación entre el tipo de negación y el patrón acentual. Las convenciones de transcripción utilizadas son aquellas provistas por David Brazil en sus trabajos de 1984, 1995 y 1997. Acá tenemos las partes de la unidad tonal. Bueno, la unidad tonal se divide en tres partes: segmento proclítico, segmento tónico y segmento enclítico, y en el segmento tónico es donde ocurren las marcas de prominencia, que son las que acarrean el sentido que la entonación le agrega al enunciado, ¿no? A las palabras del enunciado. El corpus que utilicé, como ya les contaba, para el español es el Cordeva, editado por el Grefo, dentro del Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de La Plata. Para el inglés yo no contaba con entrevistas largas, tengo algunas entrevistas personales que utilicé, pero no encontré suficiente cantidad de enunciados como para poder utilizar solo esas entrevistas. Así que también recurrí a comedias de situación y a películas. Una de las comedias es la de Miranda Hart, que es muy graciosa, que me gusta mucho, y a las películas Bridget Jones, The Age of Reason y Alice in Wonderland. El marco teórico es el enfoque dialógico de la argumentación y la polifonía. El EDAP, así son las siglas en español, propone una descripción del sentido que articula con la semántica argumentativa ducrotiana y con el dialogismo bakhtiniano. Es un enfoque no referencialista, perdón, está mal hecho, pero lo hice medio apurado este PowerPoint en español.
O sea, los sentidos no se dan por las referencias que el enunciado hace a las cosas del mundo, según el EDAP, no se dan a través de, no se explican a través de las intenciones de los hablantes, ni a través del grado de verisimilitud, o de si se trata de verdadero o falso lo que se está diciendo, sino que explora el EDAP las instrucciones causales que se plasman en la enunciación. Recordemos que Ducrot, cuando habla de polifonía y habla de sentido, propone la presencia de instrucciones causales, instrucciones polifónicas, argumentativas y locucionarias. Ducrot estudia las argumentativas y las polifónicas, pero no desarrolla el resto. Nosotros en el EDAP estamos trabajando sobre las instrucciones causales. Y bueno, consideramos que todo enunciado, a esto le agregamos el dialogismo bakhtiniano, consideramos que todo enunciado forma parte de una cadena discursiva y entra en relación con otros enunciados, ya sean estos reales o supuestos. Y el sentido está dado por la imagen que el enunciado da de sí mismo en el momento de su aparición. Esa imagen se ve en las palabras que se utilizan, los tiempos verbales, los marcadores de discurso y en la entonación. El EDAP adhiere, o sea, dentro de este marco teórico, el EDAP adhiere a 3 tipos de negación, que son la descriptiva, polémica y metalingüística, que son las descritas por Ducrot, pero le agrega un 4º tipo, que es la metadiscursiva, que es la descrita por García Negroni, que es la directora del grupo de investigación al que pertenezco. Vamos a ver ejemplos de las 3 primeras denegaciones. La negación descriptiva representa un estado de cosas. Por ejemplo, uno de los casos de los ejemplos extraídos del corpus es el siguiente. She doesn't have what you might call a beach look. Y ahí está describiendo, el locutor describe a una persona que se fue de vacaciones pero no tiene una imagen bronceada como se esperaría de una persona que se fue de vacaciones. La negación polémica opone puntos de vista expresados por un mismo locutor. Por ejemplo, yes, he's very clever, but he doesn't work. O sea, el locutor opone 2 puntos de vista, el propio locutor. La metalingüística contradice o refuta enunciaciones pertenecientes a diferentes locutores en un mismo instante, o enunciaciones pertenecientes a un mismo locutor en situaciones enunciativas diferentes. Este ejemplo muestra una enunciación metalingüística. Oh, she looks lovely. She looks very healthy. You think? Yeah, she looks lovely. No, come on. She doesn't look well. Ahí se refuta, un locutor refuta lo que dijo el anterior. La negación metadiscursiva no es fruto de una réplica a una enunciación inmediata anterior, o sea, este es el 4º tipo de negación, sino que se produce como respuesta dialógica a otros discursos, ya sean estos discursos reales o supuestos. Y acá tenemos un caso extraído del sitcom de Miranda Hart. Miranda había comprado 29 helados para niños que estaban en una excursión, y bueno, esto es visto como algo sospechoso, y su mamá dice que bueno, que le falta algo, que le falta un tornillo, y la mandan a hacer terapia. Las autoridades la mandan a hacer terapia. Entonces la mamá dice, I just want to say that we are not here for a session. It was all a silly misunderstanding, y termina diciendo, I said she was one pashmina short of a wardrobe. En este ejemplo evoca y refuta una creencia generalizada respecto de que si una persona tiene problemas psiquiátricos, tiene que ir a ver a un psiquiatra. O sea, presumo, en esta negación, por detrás de esta negación hay una especie de enunciación del tipo, presumo que usted cree que estamos aquí para hacer terapia, pero se equivoca. Y tal vez el marco de discurso sobre el que se soporta sobre el que se apoya, que causa esta enunciación, o sea, el marco de discurso que muestra la causa de la enunciación, podría ser interlocutor creer X, sin embargo, negación de X. Bueno, perdón, y ahora hay vamos 2 minutos para redondear. Sí, pero 2 minutos son los que me quedan para contarles los resultados. Gracias. Desde un primer momento, la observación del corpus, 200 enunciados para cada lengua, mostró una tendencia marcada independientemente del tipo de negación. En español el adverbio no rara vez se producía con prominencia, y en inglés era todo lo contrario. O sea, había una marcada tendencia a que el adverbio junto en sus combinaciones con auxiliares o verbos modales apareciera prominente.
Veamos aquí los números. Tenemos, por ejemplo, en el español, solo verbo acentuado, o sea, la tendencia se muestra en 157 casos de 200, solo el verbo está acentuado, mientras que en inglés, solo 18 casos de 200 presenta solo la acentuación o solo la prominencia en el verbo. Y al revés, lo opuesto sucede con el adverbio. Solo el adverbio en español presenta prominencia 2 veces, mientras que solo el adverbio en inglés se presenta como prominente 123 veces. Y aquí vemos entonces la gran diferencia. Y bueno, también tenemos casos de ambos, de acentuación de ambos, adverbio y verbo, que el número en inglés duplica al número del español. Estos gráficos muestran también las diferencias, pero creo que este gráfico es el que más claro la muestra. Esta tendencia a la distribución de prominencia, que en construcciones de adverbio negativo o verbo operan de manera diametralmente opuestas, como si se tratara la imagen de un espejo, ¿no? Mientras que el inglés asigna prominencia al adverbio negativo en todas sus ocurrencias, en todas sus combinaciones, el español prácticamente no lo hace prominente, lo reduce el adverbio de manera significativa. Sin embargo, frente a estos resultados, tenemos que tener en cuenta la tendencia del inglés a no reacentuar información dada, que es lo que dije antes, y la tendencia del español a sí reacentuarlo. O sea que si bien esta tendencia ocurre, el presente análisis solamente describe un pequeño aspecto de estas combinaciones de adverbio negativo más verbo. Habría que seguir profundizando en el contexto, los otros ingredientes que forman parte de las interacciones. Y sí, bueno, tengo que mencionar que los casos de prominencia presentaron, como era de esperar, alargamiento segmental, incremento de intensidad e incremento de la frecuencia fundamental. Ahora, contrariamente a lo esperado, no se hallaron marcas distintivas que coincidieran con el tipo de negación de los enunciados. O sea, no hay una marca distintiva que diga, esto es una... En las negaciones metalingüísticas tenemos este tipo de combinación de prominencia verbo-adverbio. No, yo esperaba eso, pero no se dio. Sí hubo algunos casos de doble prominencia en el adverbio y el verbo en negaciones polémicas, pero en muy pocas. O sea que habría que ampliar el corpus para seguir explorando en esta dirección. Pero con todo, este estudio preliminar pone en evidencia una fuerte tendencia que no deja lugar a dudas de la existencia de diferencias entonativas entre ambas lenguas, y que la transferencia de estas diferencias en ocasiones puede causar problemas de producción o recepción e interpretación del discurso, o sea, tanto de producción como de interpretación del discurso. Y acá tengo brevemente ejemplos de qué pasa cuando yo transfiero exactamente el patrón de una lengua a la otra. Por ejemplo, she doesn't like that. No le gusta eso. En español suena horrible. She doesn't look well. No se ve bien. Ahí suena bien. O sea, lo transfiero y no pasa nada. ¿Qué pasa con este caso del español? No, no es agua, es juguito. It is not water. Nadie diría una cosa como esta. Bueno, entonces a modo de cierre, y lamentablemente soy muy reiterativa, también soy así para mis clases, el análisis comparativo de la distribución de prominencia en estructuras no-not más verbo en español e inglés, nos permitió responder las preguntas que motivaron este estudio, o sea, las pudimos responder. Los resultados preliminares mostraron una tendencia marcada, opuesta en ambas lenguas. Ya dije entonces que el español tiende a no acentuar, a no realzar el no prosódicamente, mientras que el inglés sí realza prosódicamente el not en casi todos los casos que hallamos, o sea, en 188 de 200 casos. Se hallaron casos de adverbio y verbo prominentes en ambas lenguas, pero el inglés muestra una frecuencia mayor de este tipo de casos. Y respecto de los tipos de negación, como ya dije, no hay ningún tipo de coincidencia o de marca distintiva que nos permita identificar al tipo de negación con la combinación o distribución de prominencia en estos casos. Y bueno, y finalmente, como hemos visto en los ejemplos que traduje, las transferencias de los patrones entonativos, de patrones acentuales de una lengua a la otra, podría causar interferencias en la comunicación. Y espero que disculpen mi velocidad al hablar, soy así, soy acelerada. Muchas gracias por su atención. Esto es todo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, acá vimos una comparación de negativos entre dos lenguas, el español y el inglés, y ayer se habló también de esto,
pero desde otro punto de vista, muy interesante. Y comenzamos hoy nuestro encuentro con dos ponencias que se referían al inglés, el inglés en cuanto a su enseñanza, el inglés en cuanto a su inteligibilidad, y ahora esta comparación, y ahora pasamos directamente al español. Para esto les quiero decir que está presente el otro editor de nuestro libro, Alejandro Renato, que es el especialista en español, junto con la doctora Leighton, bueno, que ella también es especialista en inglés. Entonces ahora vamos a escuchar a la doctora Vanina Andrea Barbeito. Ella escribió el siguiente capítulo. Fenómenos, doctora, ¿te veo? La doctora Sí, estoy acá. Barbeito. A Sí, ver. sí, estoy acá. ¿No se me No ve? sé qué pasa, que no te veo, ¿no? Estoy compartiendo pantalla, no sé si la puedo ver. Perfecto. Sí. Bueno, Perfecto. yo leo. Fenómenos prosódicos en la posición, un estudio acústico perceptivo. Vanina Andrea Barbeito es doctora en lingüística, licenciada en letras y profesora de enseñanza media y superior en letras por la Universidad de Buenos Aires y periodista, TEA. Es profesora adjunta de gramática en la carrera de letras de la UBA, profesora de lingüística aplicada en la diplomatura en enseñanza de español como lengua segunda y extranjeras en la UNSAM, y directora de proyectos de investigación radicados en la Facultad de Filosofía y Letras UBA. Todo tuyo. Gracias, Roxana. ¿Me escuchan? Sí, Sí. escucha bien. Bueno, les agradezco la invitación. El capítulo del libro que voy a presentar hoy es parte de una investigación más grande sobre la construcción apositiva. En este caso me voy a dedicar a presentar lo más brevemente que pueda el estudio que realicé sobre los fenómenos prosódicos que se dan en la construcción apositiva. El marco teórico en el que voy a trabajar es el enfoque cognitivo prototípico. Propongo un estudio cualitativo y cuantitativo de un cuerpo oral del español de Buenos Aires, una medición acústica que realicé mediante métodos experimentales desde el modelo métrico autosegmental, con el objetivo de indagar en la relación entre prosodia y significado, teniendo en cuenta, como les decía, que esto es parte de una investigación mayor desde el punto de vista pragmático, semántico, sintáctico y prosódico de la construcción apositiva. Les decía, indagar en la relación entre prosodia y significado, considerando que el aspecto pragmático y semántico condiciona el resto de los niveles y que por lo tanto la aparición de un patrón de entonación determinado en la construcción apositiva puede ser correlativo también de un comportamiento sintáctico en la construcción. El enfoque cognitivo prototípico, por si no todos lo conocen, es un enfoque que nace de la mano de Langacker, de Lakoff, entre otros autores, que propone que el conocimiento tiene una estructura no arbitraria, que está motivada por el uso en situaciones reales, y que los procesos lingüísticos responden a estrategias semejantes a las que rigen otros procesos mentales, los demás procesos mentales, y que no tienen naturaleza modular. Desde este punto de vista surge una gramática que se considera emergente. Emergente se refiere a que es producto de la comunicación y de la comprensión, y no fuente o condición previa, en términos de Hopper, que la sintaxis es síntoma del objetivo comunicativo, de lo que el hablante quiere decir, que el signo es motivado, no arbitrario, y que el significante del signo está determinado no solo por lo segmental, sino también por lo suprasegmental, la prosodia, que es lo que nos ocupa hoy, que también está motivada por el significado que el hablante busca transmitir. Esto quiere decir que se revaloriza desde esta perspectiva la importancia de los fenómenos fonético-fonológicos, su relación con los fenómenos pragmáticos y semánticos, considerando que lo pragmático, lo semántico, motivan la prosodia, y que son esas necesidades comunicativas del hablante las que van a focalizar cierta información, las que van a condicionar la aparición de un patrón de entonación determinado. Brevemente, para recordar qué es una aposición, es una relación sintáctica que consiste de dos unidades
correferenciales y que en general para las gramáticas pueden considerarse aposiciones o pueden considerarse construcciones apositivas, dos tipos: la aposición explicativa, como Madrid, capital de España, y la aposición especificativa o restrictiva, como la calle Sarmiento o el mes de abril. Hay dos, digamos, atributos fundamentales de la aposición, esto de acuerdo a las gramáticas más tradicionales, que son la noción de correferencialidad y el perfil prosódico que presenta la construcción. En cuanto a la correferencialidad, es una característica, un atributo que permite distinguir la aposición especificativa de la aposición explicativa, teniendo en cuenta si una, la explicativa, ¿no?, explica la referencia de la primera, y la otra especifica o restringe la referencia de la primera, ¿no? Hay una noción de correferencialidad entre los dos constituyentes de la construcción, entre Madrid y capital de España, y lo que hace distinguir esa aposición explicativa como Madrid, capital de España, de la calle Sarmiento, es que una restringe y la otra explica. En cuanto al perfil prosódico, la aposición explicativa, dicen las gramáticas, se coloca entre pausas en el habla, entre comas en la escritura, y esto es lo que permite distinguirla también de la especificativa, que no tiene esos signos demarcativos, pero además la existencia de pausa o de comas es una señal tan importante, tan relevante para algunos autores, que la presencia de esta pausa es un índice de que hay aposición. Bien, estoy tratando de pasar de diapositiva. Entonces, lo que dicen los autores es que la especificativa muestra unidad entonacional entre los dos constituyentes, y la explicativa marca una adyacencia predicativa que se marca con pausa, y que el tono del segundo constituyente baja sensiblemente, y por eso hace que forme una unidad melódica propia e inferior en tono respecto del primero. Bueno, acá solamente repaso ciertas afirmaciones respecto de la aposición que son fundamentales, como la de Navarro Tomás, que señala justamente que un constituyente termina con semicadencia, y esto hace que relegue al segundo elemento. Cobasi, que solo considera positivos los casos explicativos, descarta los especificativos justamente por los rasgos de carácter fonético-fonológico que presentan la construcción explicativa, y García Jurado, que hace, a partir de un estudio experimental también, destacar construcciones como la aposición, porque señala que en palabras o construcciones destacadas como la aposición o el vocativo, se interrumpe la caída, digamos, gradual en el F0 de la aposición, y que ese F0 retoma la declinación a partir de un valor más alto. Bien, como les decía, respecto de la metodología, trabajo con el modelo métrico autosegmental para identificar los elementos contrastivos de la entonación. Así obtuve curvas de F0 y de energía mediante el programa PRAT, desde este marco teórico, y analicé tres aspectos fundamentales, tres aspectos acústicos sobre el total del corpus, que son los acentos tonales y las prominencias silábicas en cada constituyente de la construcción, la presencia de juntura entre ambos constituyentes y después del segundo, y los tonos de juntura o de frontera. El corpus está constituido por 55 construcciones apositivas nominales. Tomé en este caso las construcciones nominales porque para el común de las gramáticas la construcción apositiva es una construcción eminentemente nominal. Los adverbios y otro tipo de construcciones quedan relegados a la frontera del fenómeno. Por tal motivo, para que pudiera ser comparativo con los estudios gramaticales más tradicionales y con los estudios, pocos estudios, digamos, que hay al respecto experimentales, trabajé con construcciones apositivas nominales, en un corpus de lectura leído por 4 hablantes. Y luego de esta medición experimental, realicé una prueba perceptiva para confrontar los resultados obtenidos en la medición con el programa especializado, con esta
prueba perceptiva realizada por 13 oyentes, en las que se le dio parte del corpus, y debían marcar si escuchaban pausa y dónde escuchaban la pausa. ¿Me siguen? ¿Se escucha, no? Por las dudas, porque no los veo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Para analizar el corpus, organicé ese corpus de lectura en 4 grupos, de acuerdo con el tipo de construcción de ambos constituyentes. En el primer grupo, englobé las construcciones que tienen como primer constituyente un nombre propio, y en el segundo constituyente un nombre común sin determinante, como el ejemplo 1 que tienen en pantalla, Miguel Salvia, presidente de la asociación. En el segundo grupo, construcciones con nombre común y nombre propio, como el gobernador de la provincia, doctor Gerardo Busti. En el tercer grupo, construcciones con nombre propio y nombre común con determinante, como Alfredo Péculo, el verborrágico dueño de la cochería. Y en el grupo 4, construcciones con nombre común con determinante y nombre propio como segundo constituyente. Estas son las construcciones tradicionalmente llamadas especificativas, mientras que las del grupo 1, 2 y 3 son tradicionalmente llamadas explicativas, aunque como verán tienen distintas características. En algunos casos varía el orden, en una nombre común primero, nombre propio segundo, y viceversa, y algunas son con determinante y sin determinante. Bien, sobre el total de las emisiones, los resultados respecto de la presencia de pausa y longitud de pausa fueron los que se muestran en la tabla 1. En la primera columna están los 4 grupos, dijimos, los que mencioné recién, la presencia de pausa y la longitud de la pausa. Lo que propuse, a partir de estos resultados, es un continuum de mayor a menor porcentaje de manifestación de pausa entre los constituyentes. En el extremo superior del continuum ubiqué las construcciones del grupo 1, que son las que tienen nombre propio en el primer constituyente y nombre común sin determinante en el segundo, como el ejemplo 5, culparon a David Espósito, titular del Banco Nación. Estas construcciones mostraron una alta frecuencia de manifestación de juntura entre ambos constituyentes y una extensión de pausa bastante extensa. En el extremo inferior del continuum se ubicaron las construcciones del grupo 4, que son las que tradicionalmente consideramos especificativas, como conocí la mítica Torre Eiffel en 1990, la construcción es la mítica Torre Eiffel, Eiffel sería el segundo constituyente. Estas construcciones mostraron una frecuencia de juntura muy baja entre ambos constituyentes y una longitud promedio de pausa también muy baja, de 58 milisegundos. En el medio del continuum quedaron las construcciones del grupo 2, que son las de nombre común más nombre propio, y grupo 3, nombre propio más nombre común, con determinante, que son los ejemplos 7 y 8 respectivamente, su padre Jorge y Rosana, su cantante favorita. Estos mostraron una frecuencia de aparición y de extensión de pausa intermedia, ¿sí? Ni tan extensa ni tan breve. Por eso quedaron en el medio del continuo. Lo que podemos extraer de estos resultados es que ante la ausencia de una marca gramatical o de alguna información sintáctica, por ejemplo un determinante, un nombre propio, para marcar límite entre los constituyentes, el hablante tiende a hacer pausa. Por eso justificamos la aparición de pausas relativamente más largas en las emisiones del primer grupo, que son las de construcciones con nombre propio en el primer constituyente y nombre común sin determinante en el segundo, que en la del resto de los grupos. Lo que nos preguntamos a partir de acá es qué pasaría cuando aparece una construcción gramaticalmente marcada, por ejemplo, con un nombre propio, es decir, el hablante opta de todas maneras por reforzar el señalamiento del límite de los constituyentes mediante juntura interna. Por eso analizamos qué pasaba con la presencia o ausencia de pausa entre el primero y el segundo constituyente en las construcciones del grupo 2, como la del ejemplo que tienen en pantalla, su padre Jorge, donde vemos
que aparece un nombre propio en el segundo constituyente, con lo cual el segundo constituyente parecería estar marcado de alguna forma. Si bien esta construcción es considerada explicativa, queríamos ver qué pasaba con la presencia de pausa. Entonces, nuestro objetivo fue medir si ante la ausencia de pausa, ¿no? Su padre Jorge, sin pausa entre padre y Jorge, se registraba algún otro fenómeno fonético que permitiera marcar límite entre constituyentes. Por eso analizamos los contornos de F0 y de energía entre el primero y el segundo. Lo que encontramos en las construcciones sin pausa es que había otros fenómenos fonéticos. Encontramos, por ejemplo, que se anticipaba la primera consonante velar o sibilante del segundo constituyente, es el ejemplo 9, donde encontramos un primer constituyente que dice nuestro agente de prensa y difusión, y un segundo constituyente, Javier Rodríguez. Vimos que se anticipaba esa consonante velar de Javier, o otro fenómeno como el de coarticulación, lo que sería una sinalefa, de la última vocal del primer constituyente y de la primera del segundo. Ahí tienen el ejemplo 10, el titular de la UIA, Héctor Méndez, donde había una sinalefa vocálica entre la última A del primer constituyente y la E del segundo. 2 minutos para redondear, por favor. Dale. Y además vimos que hubo construcciones que no tenían pausa, no presentaban estos fenómenos, pero había algunas alteraciones en las curvas de F0 y de energía. Vimos, por ejemplo, que había descensos marcados de F0 en el segundo constituyente, cuando en la última o penúltima sílaba del primer constituyente había un pico máximo de F0, o sea, se producía un descenso, o al revés, cuando había un pico mínimo de F0 en la última sílaba del primer constituyente, se producía un ascenso en la primera sílaba del segundo constituyente. Lo que concluimos es que los hablantes tienden a producir entonces un pico de F0 o un descenso abrupto hacia el final del segmento A del primer constituyente de la construcción apositiva, y que ese pico o caída puede estar acompañado de oscilaciones en la curva de energía. Si no sucediera alguno de estos fenómenos, lo que detectamos también es que el primer constituyente termina con un tono de juntura bajo. Lo que concluimos al respecto entonces es que ante la ausencia de una marca gramatical o de información sintáctica que señale límite, el hablante tiende a hacer pausa, y que aún frente a la presencia de una construcción gramaticalmente marcada, por ejemplo mediante un nombre propio, el hablante también tiende a hacer pausa, o a reforzar el señalamiento del límite de los constituyentes mediante algún otro mecanismo distinto a la pausa. La prueba perceptiva confirmó estos resultados porque los oyentes percibieron pausa en todos los casos en los que se había medido pausa, pero también percibieron pausa en un 80% de los casos en los que no se había medido pausa. Es decir, percibieron como pausa otro tipo de fenómenos, ¿no? Como los que mencionábamos antes, cambios abruptos en la curva de F0, fusión entre vocales. Reconocieron pausa, por breve que fuera, y reconocieron como pausa fenómenos que les permitían asegurar la aceptabilidad de la construcción apositiva. Entonces, hicimos un análisis de los resultados obtenidos confrontando explicativas con restrictivas en general. Bueno, paso rápido por la tabla, y lo que concluimos es que sobre el total de las construcciones con pausa, la mayoría, un 88%, son explicativas, pero que además el total de construcciones explicativas incluía otros fenómenos fonéticos que ante la ausencia de pausa permitían delimitar los constituyentes. Por lo tanto, el hablante y el oyente eligen marcar de alguna manera el límite entre el primero y el segundo constituyente de la construcción cuando necesitan señalar que hay una doble conceptualización de un mismo designado. Esto que hablábamos de la referencia y correferencia. En la posición hay designación, tanto en el primero como en el segundo, y para eso el hablante necesita señalarlo. También en la prosodia. En cambio, en las construcciones especificativas hay una sola conceptualización del designado, y esto se refleja en la baja frecuencia de pausa y la breve extensión de las pausas.
en esos casos, de las construcciones restrictivas, el nombre propio se comporta como más bien como un atributo que especifica al núcleo. Y por eso ascribimos a la propuesta de aquellos autores que no consideran aposición a la unimembre o especificativa, porque creemos que en estos casos el segundo componente realiza una modificación adjetiva del primero, y que es esa división entre grupos entonacionales los que nos puede decir si estamos frente a una construcción restrictiva o frente a una no restrictiva desde el punto de vista de la coherencia de las formas, teniendo en cuenta que lo semántico y lo pragmático condiciona el resto de los niveles. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante todo este tipo de construcciones y todo su análisis desde nuestra perspectiva. Y también lo tenemos en inglés. Nosotros los profesores de inglés enseñamos estas construcciones y tenemos estos problemas. ¿Qué es esto? Muy, muy interesante. Ahora vamos a continuar con la última ponencia de la doctora Funes. ¿Por ahí o por ahí? La variación diptongo versus hiato en el marcador discursivo por ahí en el español de Buenos Aires. No te veo, doctora Funes. Sí, estoy acá. Y ella habla, porque es la persona que coordina, creo, un grupo de 4 lingüistas. Entonces, vamos a escuchar lo que nos dice. Tratemos de hablar, no sé, 12 minutos, doctora, no sé si se puede. Sí, estoy compartiendo, no sé si se ve lo que comparto. Sí, sí, ahí estamos. Y muy quería bien. ponerlo en presentación, a ver si sale. A ver. ¿Ahí se ve? No, dice grabando y está todo en verde. Ahora ahí se ve, se ve. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Roxana, por la presentación. Bueno, obviamente Perdón, agradezco. creo que está Alejandro Renato también, no olvidemos que él también es editor y él es especialista en todo esto, acá en la parte de español. Sí, les agradezco a los dos y también a Gabriela Leighton y a todo el equipo por la convocatoria para el libro. Bueno, como decía Roxana, este es un trabajo que en realidad forma parte de un proyecto de investigación mayor, por eso somos 4 autoras. Está también la doctora en fonética, Mónica Trípodi, y María Florencia Tenari y Muriel Troncoso, que son parte del proyecto Filosit que tenemos en la UBA sobre prosodia de marcadores discursivos. Ay, no hice la presentación de tu biodata, la voy a dar, ¿me permitís? Sí. Desprolijo. Doctora en Lingüística y licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente en el CONICET, se desempeña como jefa de trabajos prácticos en las materias gramática y sintaxis en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y como profesora en la diplomatura de ELCE en la Universidad de San Martín, nuestra universidad. Ha publicado varios trabajos sobre gramática del español desde el enfoque cognitivo prototípico. Perdón, gracias. Sí. Gracias a vos por la presentación. Bueno, como les decía, entonces es un trabajo que en realidad forma parte de un proyecto de investigación y en este caso el objetivo de este trabajo en particular es analizar la variación en la acentuación de la expresión por ahí en el corpus oral Presea Buenos Aires, que es un cuerpo de datos de los años 2010-2011 que recoge usos de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra hipótesis inicial era que la forma hiato, por ahí, está desplazando la forma diptongada por ahí en frecuencia de uso. Y en relación con los significados, que cuando el hablante elige por ahí, lo hace mayormente para expresar el valor de duda o imprecisión, mientras que cuando elige por ahí, lo hace para expresar el valor de contraste. Ahora vamos a ver algunos antecedentes. Nuestra idea entonces es que hay variación acentual en el marcador discursivo, aparecen coexistiendo en un mismo cuerpo de datos la forma diptongada con la forma hiato, y esto lo hemos visto en la expresión como marcador discursivo, porque si tenemos en cuenta el significado locativo de la expresión por ahí, siempre se realiza en hiato, y en el corpus lo hemos
corroborado. Si la expresión por ahí está indicando un lugar, siempre va a estar expresado por el hiato en la pronunciación. Pero lo que es interesante advertir en este corpus es que cuando aparece como marcador discursivo, existe variación en el acento. Bueno, el marco teórico es el mismo de la doctora Barbeito, que ya lo resumió brevemente, lo vuelvo a decir. El enfoque cognitivo prototípico tiene como fundamento que la gramática no constituye un nivel formal de representación autónomo, sino que se encuentra motivada por la semántica y la pragmática. Y en este sentido pensamos en la gramática como emergente del discurso, que es una noción de Hopper, según la cual las estructuras o regularidades lingüísticas provienen de la fijación de rutinas exitosas en el discurso y toman forma a partir de él en un proceso permanente de construcción de la gramática. Esto quiere decir que no habría reglas gramaticales fijas, sino que en realidad, a partir del uso de la lengua, podemos rastrear regularidades en relación con la frecuencia de uso y el éxito comunicativo de estas formas que van entonces conformando la gramática, que es un proceso de construcción permanente. El hecho entonces de que un mismo hablante elija usar a veces la forma diptongada por ahí o la forma hiato por ahí, ambas en función del marcador discursivo, se relaciona con diferentes objetivos comunicativos que persigue y con un mensaje específico que quiere transmitir. Cuando advertimos la variación acentual, tenemos que pensar que esa variación acentual va también a gramaticalizar diferentes significados, si tenemos en cuenta esta concepción de gramática. Entonces, el diptongo o el hiato no son inocentes, sino que tienen un correlato comunicativo. Y en este sentido, cuando pensamos en la hipótesis semántica, pensamos que la forma en hiato se asocia a un significado de modalidad dubitativa, mientras que la forma diptongada tiende a aparecer en contextos de contraste. En un trabajo previo, en el que estudié la expresión por ahí como marcador discursivo en el español de Buenos Aires, en el corpus encontré, en el corpus Presea Buenos Aires, encontré 3 significados contextuales. En algunos contextos, por ahí se usa para dar cuenta de que el discurso es impreciso, se duda sobre él o se fija el desconocimiento. Le habían preguntado al entrevistado cuando trataba de usted a las personas, y entonces el que contesta dice, a veces, por ahí en situaciones como de tránsito o en colectivo, qué sé yo. En este sentido, entonces, aparece la expresión en un contexto de modalidad dubitativa. En otros contextos, por ahí funciona como una estrategia de atenuación para salvar la imagen del hablante ante su interlocutor, en términos, ¿no?, el concepto de atenuación en términos de Brice. Por ejemplo, en el último tiempo, por ahí estoy un poco disconforme. La pregunta se relacionaba con el trabajo y la persona no tenía demasiado trabajo en ese momento, entonces para atenuar usa la expresión por ahí en el contexto de, de la respuesta de que está disconforme con respecto a su situación laboral. Y en un tercer uso aparece por ahí en el discurso para establecer lo que llamamos contraste informativo. Y en el ejemplo, por ahí un bioquímico tiene un trabajo mucho más centrado en sí mismo, por ahí que lo que puede ser un docente. En este caso lo que está ocurriendo es un contraste entre el trabajo de un bioquímico en contraste con el trabajo de un docente que tiene que estar frente a un curso, bueno, con características muy disímiles. A partir entonces de estos antecedentes que había encontrado respecto del análisis del marcador por ahí, lo que hicimos es, del total de 90 entrevistas del Presea Buenos Aires que tenemos grabadas, seleccionamos 10 que son las que se encuentran, las que tenemos, digamos, en proceso de desgrabación. El resto del corpus está todavía en proceso y de transcripción, y bueno, esto está tardando bastante tiempo porque era un volumen bastante grande de entrevistas. De esas 10 entrevistas encontramos 86 emisiones en las que aparecía la forma por ahí, que quedó distribuida de la siguiente manera. Hay 8 emisiones que tienen significado locativo, donde no se percibe la variación acentual, está siempre el hiato, y del resto tenemos 12 como marcador atenuante, 37 como marcador dubitativo y 29 como marcador de contraste. A su vez,
clasificamos todas estas emisiones de acuerdo con la aparición del hiato del diptongo mediante un análisis perceptual. Y encontramos 60 ocurrencias con hiato, donde se incluyen las de usos locativos, y 26 ocurrencias con diptongo. Es importante recalcar que este es un estudio preliminar porque lo que hicimos fue un análisis perceptual. Es decir, que escuchamos el audio y de acuerdo a nuestra percepción dábamos cuenta si existía hiato o diptongo. Este material en una etapa posterior de investigación será estudiado con programas de análisis acústico para establecer objetivamente los resultados. Bueno, y entonces muestro muy brevemente, en el capítulo por supuesto está en detalle el análisis cuantitativo, pero muestro aquí simplemente un par de tablas. En la tabla 1 tenemos la diferencia simplemente en cantidad entre por ahí con hiato, con por ahí como diptongo, como marcador discursivo. Hay 52 ocurrencias en hiato y 25 solamente diptongadas, en un total de 78 emisiones, ¿no? Sacando las que tienen significado locativo. Y después lo que hicimos fue, lo que hay en el capítulo es un cruce de las variables entre el acento y el significado del marcador discursivo, y lo que interpretamos es qué es lo que sucede si tenemos en cuenta los distintos significados. Entonces, vamos a ver que siempre hay más ocurrencias en hiato en los 3 significados, y después tenemos que ver qué pasa al interior de cada significado. Y entonces, a partir de estos datos, lo que concluimos es que el uso de la forma en hiato tiene una mayor frecuencia que el uso de la forma diptongada, que era un poco lo que habíamos pensado en la hipótesis inicial. Ambas variantes expresan los 3 valores pragmáticos del marcador: valor dubitativo, contrastivo y atenuante, y en los 3 significados se encuentra una frecuencia mayor de aparición de la forma en hiato. Lo que podemos hacer, o lo que interpretamos cuando aislamos cada valor, es que en el caso del hiato, de por ahí, tenemos un predominio de valor dubitativo, y si analizamos solo los usos del diptongo, vemos que prevalecen los usos contrastivos. De alguna forma corroboramos nuestras hipótesis iniciales. Sin embargo, lo que hay que pensar es que esto es lo que sucede en el corpus presea, que particularmente en esas 10 entrevistas hay una mayor frecuencia del hiato. Sin embargo, la cantidad de emisiones nos da que pensar que tendríamos que ampliar el corpus para dar cuenta de si esta tendencia se sostiene o no. Entonces, lo que vamos a seguir investigando en este proyecto es nuestro objetivo posterior a este trabajo, es buscar nuevos cuerpos de datos orales de Buenos Aires para verificar estas hipótesis, porque quizás lo que está sucediendo es que tenemos pocos datos, ¿no? Que hay pocas ocurrencias. Y tenemos que corroborar si en un corpus mayor, de mayor cantidad de ocurrencias de variación, por ahí, esta mayor frecuencia de hiato se sostiene, o qué es lo que pasa entonces entre hiato y diptongo, y si también se sostiene la diferencia semántica entre un uso y otro. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. A ver si dejo así de compartir. Lo hice lo más breve que pude, pensando en los 10 minutos que teníamos. A ver si ya está, ¿no? Sí, dejé de compartir. Muchas gracias, doctora, maravilloso. Sí, y se me ocurrió ahora en este momento, si me permitís, no sé, ¿Sí? Me gustó lo que dijiste de ampliación del corpus, porque quizás en la provincia o en las provincias se usa más la otra forma. Claro. Y no sé si hay algo quizás de cortesía, si algo me suena como por ahí, como es algo más pequeño, y como que soy más humilde, y no sé, quizás hay algo así, si te sirve la idea, o les sirve, ahí está. Sí, ahí está Mónica, la especialista en fonética, porque claramente no sé tanto de ese tema, soy más de gramática.
Pero lo que quería decir también respecto de eso es que es muy interesante la existencia del corpus del equipo de la Universidad de La Plata, porque ese corpus es de la provincia de Buenos Aires, o sea, abarca también la provincia de Buenos Aires, y tendría realmente, sería muy bueno poder hacer este rastreo en ese corpus, ¿no? Que es mucho más amplio, y algo que cuando hablamos del Presea Buenos Aires estamos pensando en un corpus de entrevistas, con todo lo que eso significa, porque en la entrevista, bueno, hay ciertas condiciones que provocan, por ejemplo, que haya mayor atenuación, porque al ser una entrevista, la persona entrevistada está tratando de salvar su imagen frente al entrevistador, tiene mayores cuidados, mientras que en este corpus de La Plata es conversación espontánea, por lo cual... Iba a decir eso, que claro. Probablemente en estas situaciones tan informales, que son rondas de mate, preparación de comidas, durante la comida, a lo mejor la cantidad del uso de uno u otro marcador puede variar. No tal vez la función, ¿no? Pero sí la cantidad de aparición, las veces que aparece. Porque exacto, se trata de géneros diferentes. Sí, claro. Sí, me parece importantísimo que exista ese corpus porque conversación espontánea es lo más difícil de recolectar. No te imaginas el trabajo que nos dio. Fue un trabajo me imagino, fue cooperativo entre alumnos y docentes, no solamente lo trabajamos nosotros, sino que empezaron los alumnos. Y nosotros no quisimos perder ese material porque nos pareció valiosísimo. Sí. Bueno, sí. Perdón, pero tenemos que ir terminando. Sí, y los quiero saludar. Por ahí es lo que tengo que hacer ahora, ¿sí? Despedirme, ¿sí? Así nos vamos por ahí, que hoy es sábado por la tarde, quizás podemos hacer eso. Muchísimas gracias a todos. Alejandro, Renato, ¿estás por ahí? Alejandro. Bueno. Alejandro. Por ahí no me escucha. Bueno, entonces, acá estamos para terminar estas jornadas tan exitosas. Gracias a la contribución de todos ustedes y a ustedes y a los demás expositores, ustedes que son los que han contribuido con magníficos artículos para el libro, y desde ya les agradecemos y les decimos que los esperamos para unas nuevas jornadas dentro de 2 años. No sabemos qué nos depara el destino. Por ahí son virtuales o por ahí son presenciales. Muchas gracias a todos en nombre de Gabriela Leighton y todo el equipo académico y de Alejandro Renato, por favor, también no dejemos de mencionarlo, que es el otro editor del libro. Muchas gracias a todos y buena jornada, buen resto de la jornada. Adiós. Muchas gracias, muy interesante, gracias. Gracias a ustedes todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Roxana, chao. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muy interesante todo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Maravilloso. Disculpe, doctora, quisiera hacer una pregunta. Soy Alan.